Víctor miró los bancos improvisados hechos con cajas de madera. Los llevaban a las tiendas con frutas, pan, leche y otros productos. El hombre no creía lo que veía. En el banco cubierto y colorido, entre los viejos perros y osos de peluche, yacía un conejo. No solo un conejo, sino Krolik. A Tatiana nunca se le ocurrió otro nombre, pero Alisa más tarde llamó a su juguete favorito exactamente igual. Krolik, añadiendo a veces la palabra divertida. Señor Krolik y Tatiana, hace casi 3 siglos, trajeron a los padrinos de su viaje a Holanda. Entonces, en el país, no había juguetes tan maravillosos en las tiendas. Y ahora, con la Isabel moderna, el conejo todavía destacaba entre la masa general de sus compatriotas lujosos. Pelaje liso, suave color melocotón, orejas largas en forma de palo, inteligentes ojos negros. Este conejo estaba vestido con jeans y una camisa a rayas blancas y rojas. Un sombrero de paja, ligeramente inclinado hacia un lado, se ajustaba firmemente a su cabeza. Juguete original y muy inusual. Es imposible equivocarse aquí. Es poco probable que en esta pequeña ciudad de provincias apareciera de repente el mismo animal de peluche. Tenía una historia muy interesante. Al fin y al cabo, el holandés es un extranjero. También fue traído al país hace muchos años. Tania dijo que cuando vio al conejo por primera vez, casi se muere de alegría. La madrina con una sonrisa le estaba dando un regalo a la niña, sin siquiera darse cuenta de la impresión que le causaba el juguete. ¿Y Tania? Desde entonces no se ha separado del señor conejo. No era tan pequeña como una niña, tenía casi 11 años. La pareja del mismo sexo tiró lentamente las muñecas y volvió la vista hacia los trajes, los cosméticos, algunos bolsos. Y Tatiana corrió a casa desde la escuela y, antes que nada, abrazó al señor conejo para sí misma. La amiga de peluche estaba sentada en su mesa mientras la niña hacía su tarea. Se fue con ella a un largo viaje y, por supuesto, Tania se llevó a Rabbit a la cama con ella. Con su juguete favorito debajo de su lado. Se durmió tan dulcemente. Luego la niña creció, se enamoró y se casó. Se conocieron en la discoteca con Víctor. Parecía banal y al mismo tiempo muy romántico. Se conocieron al poco tiempo y casi de inmediato ambos se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Y con el paso del tiempo, se casaron y se mudaron al departamento de Víctor, el cual heredó la propiedad de su abuela. Tuvieron mucha suerte. Consiguieron su propio rincón y fue simplemente maravilloso. El conejo se mudó al apartamento de la joven pareja y ocupó el lugar de honor en el estante superior del cochecito del salón. A Víctor también le gustó este animal de peluche. Lindo, elegante y genial. Un par de años después de la boda, Víctor y Tatiana se convirtieron en padres. En la familia apareció una hija, Alice. Una chica maravillosa de cabello dorado. Como un bebé de un anuncio o de una postal. Mejillas esponjosas, labios rosados, enormes ojos azules delimitados por pestañas espesas. Una muñeca, y solo. Los padres del alma estaban desesperados por tener una hija. La niña creció, se desarrolló y alegró a sus padres con su éxito y sus nuevas habilidades. Se sentó a tiempo y llegó a tiempo. No tuvo problemas con ella. Un niño regalado. Así los llaman. Cuando el bebé creció y se convirtió en un juguete, el señor conejo acudió a ella después de la herencia. ¿Y la niña? Inmediatamente nombró a su mejor amiga para que fuera la bestia elegante, tal como lo fue su madre. Alice lo llevaba consigo a todas partes, lo llevaba a la calle, al jardín de infancia y viajaba sin él. Víctor sonrió involuntariamente al recordar cómo una vez los tres volaron hacia el mar. De repente se reunieron literalmente en una noche. Y sus cónyuges estaban de vacaciones y las circunstancias iban bien. Estaban muy felices entonces y lo entendieron muy bien. Disfrutaban conscientemente de los agradables momentos, paseaban por la orilla del desierto, sobre el agua, de la mano de Tatiana, Víctor, Alisa y, por supuesto, el conejo. ¿Qué edades tenían entonces sus hijas? Probablemente alrededor de las 8. Ella acababa de terminar el primer grado. En ese momento, Alice tenía una sonrisa muy divertida. Ella era una niña. Entonces el señor conejo se perdió. Probablemente la niña lo olvidó en la playa o en el terraplén,
donde jugaba con los niños del lugar. En realidad, Alice siempre fue responsable y atenta. Pero luego el vuelo. Un montón de nuevas impresiones, aclimatación. Supongo que estoy cansado. Ya habíamos charlado en el hotel. Alice tuvo que irse a la cama, pero el conejo no apareció en la habitación. Qué asustada estaba la niña entonces. Lloró, rogando a sus padres que fueran ahora mismo a buscar un amigo. Alice nunca fue tan caprichosa, nunca fue tan exigente. Víctor y Tatiana se dieron cuenta de que no se trataba solo de histeria infantil. Luego apenas lograron convencer a su chica de que esperara hasta la mañana. Bueno, ¿a dónde vamos ahora?, dijo Tania, que parecía triste, a su molesta hija. Después de todo, el señor Conejo significaba mucho para ella. Está oscuro, estamos cansados. Mañana, desde primera hora de la mañana, iremos al terraplén y buscaremos. ¿Y si a esa hora alguien se lo lleva? Todo estará bien, dijo Víctor y pensó para sí mismo. ¿Lo será? El juguete es bonito, extraordinario. Alguien realmente puede aceptarlo. ¿Y cómo actuar en tal caso? Nunca encontrarán un segundo animal de peluche así. Por la mañana fueron a la playa, buscaron por todos lados y en el terraplén. Y donde nadaron ayer, en la orilla, el conejo parecía ahogarse. O tal vez así fue. La ola se llevó el mar, o alguien arrojó el juguete a las olas, así como así, de la nada. Tatiana y Víctor perdieron la esperanza, pero Alice no se rindió. Ella estaba rascando los alrededores, mirando debajo de cada banco, inspeccionando los arbustos. Ella hizo la misma pregunta a los transeúntes. ¿Viste alguno de ellos? Un conejo de peluche solitario. Tatiana y Víctor se miraron con tristeza. Ambos estaban confundidos. ¿Cómo puedo decirle a mi hija que todo esto es inútil? Pero entonces, ocurrió un verdadero milagro. De lo contrario no lo llamarías. La familia desayunó en una cafetería con vistas al mar. Víctor apenas logró convencer a su hija de que dejara de buscar y se reforzara. Fue al café solo cuando sus padres le prometieron que regresarían más tarde a la playa y seguirían buscando al señor Conejo. Víctor tuvo que estar de acuerdo. Víctor estaba haciendo planes. Probablemente debería decirle a Alice que Rabbit se fue de viaje por mar y le ofreció visitar las jugueterías locales. Puede elegir algo por sí mismo, se distraerá. Estas búsquedas infructuosas ya le han molestado. Quería nadar en el mar, visitar las atracciones locales y tuvo que buscar en los alrededores al señor Conejo. Por supuesto, es poco probable que la oferta de comprar un juguete nuevo agrade a Alice. Víctor sabía perfectamente cuánto amaba su hija a este conejo. Pero necesitamos hacer algo. Alice volvió a preguntar a las personas que la conocieron si habían visto su juguete. Y de repente una mujer que sostenía a dos niños vestidos con trajes blancos respondió con firmeza. Oh, entonces esta es tu desaparición. Le sonrió alegremente a Alice. ¿Has visto mi conejo? Pero no el conejo en sí, sino su foto. ¿Dónde? La mujer sonrió y volvió su mirada hacia los padres de Alice. Vaya allí, hay un poste de linterna en la esquina, hay un anuncio encima. Muy interesante, léelo. Alice, antes que los adultos, corrió hacia el pilar. Cuando llegaron Tatiana y Víctor, la niña ya estaba leyendo el anuncio. Fue impreso en una impresora en blanco y negro. La mayor parte de la hoja fue hecha por el señor Conejo. Fue él. Pero por alguna razón su sombrero estaba decorado con flores de papel. Antes no existían tales detalles. El texto era, por supuesto, humillante. Me perdí. Me perdí en la orilla cuando fui solo a la playa. Un acto tan impensable. Me lo perdí por nada y traeré a mi pequeña ama. Ahora la extraño mucho y estoy esperando que me encuentre y me lleve. Vivo con un buen hombre. Aquí está su número de teléfono. Contáctalo. Tengo muchas ganas de que llegue. Por supuesto, Víctor llamó inmediatamente al número que le había dado. Él le respondió con una voz que, al parecer, pertenecía a un anciano. Habían acordado reunirse. Ahora mismo, en el muelle. Este hombre trabajaba allí, coordinaba los vuelos y cobraba el viaje. Hola. El anciano sonrió cálidamente,
encendió un cigarrillo y luego se volvió hacia el volante. ¿Entonces este es tu conejo? Mío. La muchacha estaba muy convencida. Veo en tus ojos que estás diciendo la verdad. Pero antes que tú solo hubo una chica roja aquí. Afirmó que su juguete fue pisoteado por sus pies y exigió que se lo devolvieran. ¿Y lo devolviste? Alicia suspiró. Sus labios inmediatamente temblaron, una verdadera señal de las lágrimas que contenían. El corazón de Víctor se desmoronaba por la profunda lástima por su hija. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Qué estás haciendo? El anciano negó con la cabeza. Inmediatamente le hice una pregunta. Y la niña no pudo responderle. Y si el conejo fuera suyo, no le resultaría difícil. Ahora te lo daré. Alice suspiró aliviada y miró atentamente al anciano. Estaba muy tranquilo y los cargó con la gente que lo rodeaba. Hay gente así. Y esto se estiró. La niña asintió. Luego dijo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué le pasa a tu juguete? Quizás se haya agregado algo o quizás haya desaparecido. Bueno, respóndeme. Flores en el sombrero. La niña sonrió. Antes no había ninguna flor. Bien. Dijo el viejo. Los hice especialmente enrollados en papel y los pegué al sombrero. Solo para verificar. Ya sabes, hay mucha gente que quiere hacerse con un juguete tan bonito. Necesito estar seguro. El barquero entró en su cabaña y pronto regresó allí con el señor conejo en sus manos. Alice inmediatamente apretó el juguete contra ella, con fuerza, con fuerza. Víctor no tenía dudas de que su hija nunca volvería a perder a su amiga de peluche después de todo lo que había pasado. Luego, Víctor habló un poco con el anciano y le ofreció dinero por el hallazgo, pero él, por supuesto, no lo aceptó. El barquero le dijo que tenía una nieta. Ahora ya es casi una adulta y antes venía a menudo a visitar a su abuelo de vacaciones. El mar, el sol, un montón de amigos, la maravillosa naturaleza. ¿Qué más necesita un niño para ser feliz? El anciano era una chica en un barco. Fueron a la playa, escalaron las montañas, fueron a la ciudad, al parque de diversiones y al parque acuático. Fue un momento divertido. Bueno, entonces mi Poliña creció, ingresó a la universidad, jóvenes, en una palabra, y ahora rara vez vienen. Y los extraño, por supuesto. Cuando Poliña era pequeña, también llevaba un juguete a todas partes, pero no un animal de peluche, sino una muñeca, Roxanne. Solo me imaginaba lo que le pasaría a mi nieta si Roxanne se hubiera perdido en ese momento. El viejo barquero sonrió. La tragedia del universo no es menor. Y luego veo un conejo tirado en el banco, olvidado. Y ya está oscuro, es tarde. Está claro que le encanta el juguete. Se nota enseguida. Se ve que el niño está muy molesto. Pero se lo llevó a su choza, de lo contrario, quién sabe qué le pasará por la noche. Aquí los jóvenes caminan y los perros callejeros corren. Tengo uno más confiable bajo mi supervisión. Y por la mañana, cerca del lugar donde lo encontré, pegué el mismo anuncio. Y caminé por el terraplén, colgando esas hojas en alguna parte. Funcionó. Muchas gracias. Víctor estrechó con fuerza la mano de su viejo. Este conejo, realmente significa mucho para nuestra hija. ¿Pero puedo hacerte una pregunta más? ¿Cómo supiste que la dueña del juguete es una niña? Escribiste en un anuncio que perdiste a tu pequeño dueño. ¿No es una muñeca? Es más simple que simple. Los niños tienen juegos diferentes. Sus juguetes suelen tener un aspecto más rebelde y desgastado. Y aquí. Entonces miré su camiseta, el conejo y la flor. Alguien lo cosió con manos torpes. Por supuesto, solo una chica podría hacer esto. Ningún niño coserá una cruz. Lo hice. Tatiana sonrió. Hace muchos años falleció el juguete de nuestra hija. Ahí está. Inmediatamente comprendí que este conejo no era cualquiera. Con historia. Por supuesto, Alice nunca dejó su bestia de peluche en ningún otro lugar. La niña incluso lo llevó al colegio, en una mochila. Un talismán tan peculiar. Y ella ni siquiera era pequeña entonces. Casi 12 años. Y aún así,
el conejo estaba en sus heridas aquel fatídico día. Cuando Alice no regresó a casa. ¿Algo interesante? Se volvió hacia él un amigo de Víctor, que vendía juguetes en una tienda de artículos caseros. Era delgado y tenía entre 13 y 14 años. Parecía un chico de pueblo. Iba vestido de forma muy sencilla, por no decir pobre. Llevaba pantalones cortos, una camisa larga de lino, un sombrero y un acento un poco inusual. Un hermoso juguete. Víctor señaló al señor Conejo con los ojos. Cuanto más miraba el hombre al animal de peluche, más claramente entendía, sí, era él, ese mismo señor Conejo. También se podría suponer que el juguete es solo una copia de ese amigo de peluche, pero la flor que Tatiana le salió hace muchos años en su camisa, aquí está. Víctor ahora la miró con mucha claridad, y es simplemente increíble. Este es un hilo que puede llevar a Alice. El hombre lleva 5 años buscándola, ya desesperado por encontrar una hija. Y de repente. Sí, un juguete precioso. El adolescente estuvo de acuerdo. ¿Y de quién es ella? Mi hermana. Mi hermana ha crecido, ahora venderemos su propiedad. Víctor tenía 1.000.000 de preguntas. El corazón latía, manchas oscuras parpadeaban en los ojos, pero hay que lucir tranquilo y equilibrado. El chico no debería entender qué impresión tuvo Víctor del juguete. Esto causará sospechas innecesarias, puede asustar al niño, y luego. Entonces, tal vez, este fino hilo se romperá como una red. ¿Puedo comprar este conejo? Víctor aclaró. Para su hija estará encantada. Sí, por supuesto, sacudió los hombros del joven vendedor y fijó el precio. Hay que decir mucho, pero Víctor ni siquiera iba a negociar. Y ahora el señor Conejo vuelve a estar en sus manos. No puedo creerlo. Es una pena que el juguete no pueda hablar. Me gustaría preguntarle a Rabbit sobre Alice, donde desapareció hace 5 años. ¿Qué le pasa ahora? Aunque daría miedo formular esta última pregunta. ¿Quién sabe qué pasó con su hija? La incertidumbre. Ciertamente es difícil y aterrador, pero aún no se sabe nada. Hay esperanza, esperanza de que la niña esté bien, de que todavía la encuentren algún día. Y así. Víctor tomó el juguete y se dirigió a la salida del mercado. Es imposible que el niño sospeche nada, pero Víctor no se irá. Por supuesto, ahora no irá a ninguna parte. Tomará un lugar apartado y desde allí observará al niño. Un día el niño volverá a casa, definitivamente volverá a casa, y Víctor será como una sombra, lo cuidará. Necesita saber dónde vive este adolescente. Alice puede estar allí. El niño dijo que Conejo pertenecía a su hermana. ¿Y si es Alicia? Después de todo, el señor Conejo era su juguete. ¿Llame a la policía? Este pensamiento visitó a Víctor varias veces en el proceso de espera. Pero el hombre no hizo la llamada. Demasiado temprano. Ahora no le ayudarán en nada. ¿Cuántas veces ha pasado en estos 5 años, sobre todo al principio? Entonces uno de los transeúntes, que no tenía bigote, preguntó al inquieto padre, y de repente dijo que había visto a una chica parecida allí y allí. Víctor llamó a la policía y exigió comprobar esta pista. Lo comprobaban, pero siempre resultaba ser un niño completamente diferente. ¿Quién parpadeará en el coche de otra persona, querida cara? Y ahora Víctor vuelve a llamar a la policía, coloca las cortinas, revisa los autos y otra vez, muchas veces. Con el tiempo, la policía reaccionó cada vez menos activamente a tales señales, y luego las búsquedas se convirtieron en algo lento, formal como para marcar una marca de verificación. Fue insoportable. Eso sí, ahora le dirán que el juguete no es igual, solo parecido. No conocen la historia del señor Conejo. No entienden que Víctor no puede estar equivocado. No, es mejor comprobarlo todo usted mismo y luego acudir a la policía con información más fiable y completa. Víctor estaba sentado en un banco detrás de un barril de gas. Un gran punto de observación. Aquí está él, ese niño, visto como si estuviera solo. El hombre se encontraba casualmente en esta pequeña ciudad de provincia. En realidad, se suponía que su colega iba a Orekovsk, pero de repente enfermó y despidieron a Víctor. El hombre afrontó el trabajo con una rapidez inesperada y sin problemas.
Todavía había tiempo suficiente antes de partir, así que Víctor decidió dar un paseo por la otra ciudad. Le gustaba pasear por lugares nuevos, conocer el color local. Después de la desaparición de su hija, todos sus sentimientos de alguna manera se embotaron, se oscurecieron, lo cual no es sorprendente. Y, sin embargo, Víctor tenía tantas ganas de dar un paseo. Día soleado de septiembre. Las calles están bastante desiertas. Es típico de pueblos tan pequeños. Probablemente, por las tardes aquí haya más gente los fines de semana. Y ahora, los ancianos están en los bancos, las madres jóvenes con su cochecito. Esa es toda la población. Algunos están en el trabajo, otros en la escuela. Y en la ciudad hay mucho silencio. Víctor caminó por las calles y se sorprendió. Parece como si su máquina del tiempo hubiera sido movida hace un par de décadas. Todo es como era en el pasado. Casas antiguas, aceras polvorientas con césped, plazas cubiertas de maleza. Oh, desearía poder retroceder 10 años. Estaban muy felices en aquel entonces. Tan indeciblemente felices, los tres. Él, Tatiana, Alicia. Parecía que siempre sería así, y aún mejor. Pero no, el destino, como siempre, tenía sus propios planes para todo, incluso para su familia. Después de ese memorable viaje al mar, en el que se perdió, y luego el señor Conejo se encontró de una manera maravillosa, Tatiana enfermó. Pero tardó demasiado, mucho tiempo. Los síntomas de debilidad, circuncisión de la cabeza y ceguera no abandonaron a la joven. Al principio ni siquiera quería ir al médico. Bueno, no te rías de la gente. Tatiana reprendió a su marido, que insistió en llevarla al hospital. Mi temperatura no es nada alta. Bueno, tengo pocas fuerzas, pero me duele un poco la cabeza. Pasará por sí solo. Por eso los médicos no se preocupan. No pasó. Una joven enérgica, que logró rehacer muchas cosas en un día, y luego por la noche salió a caminar, reunió a toda la familia, de repente quedó completamente agotada. Por la mañana apenas se levantaba de la cama para ir a trabajar. De regreso, Tatiana ahora regresó solo en taxi. Aunque a ella le gustaba caminar y siempre caminaba a casa. Asuntos del hogar, hija, asuntos del hogar. Todo esto ahora era culpa de Víctor. Él no se quejó. No le resultó difícil preparar la cena y revisar la tarea de Alice. Pero le asustó el estado de Tatiana, que todavía estaba tan obstinadamente segura de que todo estaba bien para ella y que pronto mejoraría. Una vez un hombre no pudo soportarlo, casi empujó a su obstinada esposa al auto y la llevó al mejor centro médico de la ciudad. No era gratis, por supuesto, pero los médicos podían confiar en ella a partir de ahí. El diagnóstico sonó como un trueno en el cielo despejado. Alguna enfermedad sanguínea autoinmune rara. Genético, que estuvo durmiendo un rato, y luego de repente se despertó y se activó. Prácticamente no existe ningún tratamiento, solo experimental y muy caro. La predicción es muy desfavorable. Para los cónyuges jóvenes, esto se convirtió en una gran prueba. Ambos se sintieron confundidos, asustados. Tatiana lloraba y hablaba constantemente de lo que quería ver. Su hija está creciendo. El corazón de Víctor fue arrancado por la compasión por su esposa y también por él mismo. ¿Cómo puede vivir sin ella, en todo caso? Un hombre nunca ha experimentado sentimientos como Tatiana. Eran como dos mitades de un todo. Víctor no sabía antes que era posible. Creía que los cuentos de hadas sobre el amor eran ficción de los poetas, y entonces conoció a Tatiana y se dio cuenta de que estaba muy equivocado. Estaban felices, muy felices juntos. Eran una familia ejemplar. Fueron envidiados, fueron puestos como ejemplo. Y aquí está. Alice, por supuesto, no se dedicó a todos los detalles. Solo decían que su madre estaba enferma, que necesitaba descanso, paz, emociones positivas y tratamiento, por supuesto. Tuve que explicarle a la niña por qué su madre ahora va a menudo a la estación, toma pastillas y va al centro médico como si fuera a trabajar. Al principio, el tratamiento experimental pareció dar resultados. Tatiana se sintió mejor, las pruebas casi se normalizaron. Víctor se alegró entonces, decidió que todo había quedado atrás, ganaron. El hombre exhaló aliviado.
la familia poco a poco volvió a su vida anterior. Sí, Tatiana ahora necesita ser controlada constantemente mediante análisis de sangre y tomar medicamentos. Pero es una tontería en comparación con lo que podría haber pasado. El cuerpo de Tatiana no reaccionó a la terapia. Se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Víctor recordaba a menudo a su esposa tal como era en sus últimos meses. Estaba pálida, delgada y tenía moretones en todo el cuerpo. Era insoportable ver que tu amado estaba en mal estado y no poder ayudarlo. Víctor se reunió con médicos, buscó centros a donde los llevaban para estos casos, consultó con profesores y la respuesta fue la misma en todas partes. Nada puede hacerse. ¿Qué enfermedad? El hombre inventó este mercadillo en Orekovsk solo porque le recordaba a un bazar natural cerca de la casa de su abuela, donde vivieron con Tatiana durante los primeros años de matrimonio. Ahora en su ciudad no existían tales cosas. Pero aquí, en este lugar, como en el pasado, había un minimercado donde la gente vendía todo tipo de cosas de su propio bolsillo. A Tatiana le gustaba mirar cosas viejas. Caminó por el mercadillo cerca de la casa como en un museo. La admiraban los libros tapizados en cuero, los torsos anticuados, la ropa de mediados del siglo pasado. Esto es historia encarnada. Se lo contó a su marido, quien no compartía particularmente el interés de su esposa, pero vagaba obedientemente con ella por las largas filas. Seguramente Tatiana no se habría perdido este mercadillo ahora, y Víctor no pasó de largo, decidió dar un paseo, ver qué vende la gente. Y se encontró con este adolescente. Al principio ni siquiera podía creer lo que veía cuando vio al señor Conejo en su mostrador. Pero ahora tiene un juguete en sus manos. Una prueba viviente de que no lo vio. Milagros, en verdad. El sol estaba saliendo, pero la brisa de septiembre era agradable y fresca y ahuyentó al ratón. Incluso era agradable sentarse en un banco. Víctor no apartó los ojos del chico, que estaba sentado al estilo turco frente a su mostrador, y ofreció la mercancía a los transeúntes. Pero nadie le compró nada. Por supuesto, ¿quién necesita trastos viejos y lujosos? Lo único que todavía podía atraer a alguien, el señor Conejo, estaba ahora en manos de Víctor. Y tenía muchas esperanzas. Que su hija sostenía este juguete recientemente. Quizás el conejo aún conserve sus manos calientes. Quería creerlo. Víctor vio a su hija por última vez hace exactamente 5 años. También era una mañana de septiembre. La niña iba a la escuela. El clima era más o menos el mismo. Soleado, claro, agradable. El hombre ya había llegado tarde al trabajo y Alice se levantó lo más temprano posible. Desde entonces, cuando Tatiana se levantó, durmió muy mal. Hasta entonces han pasado casi 3 años, pero los problemas no han desaparecido. Aunque Víctor llevaba regularmente a la niña a un neurólogo y cortésmente la besaba con todos los medicamentos recetados. Alice se sentó a la mesa y melancólicamente removió una cucharadita de azúcar en un vaso de té. En el plato frente a ella había un sándwich de salchicha, queso y verduras. Svetlana se lo hizo a la niña. Ella salió de casa muy temprano hoy. Tuvo que volver a hacerse pruebas en una consulta femenina y le extrajeron sangre temprano. Así que se fue, al amanecer y al amanecer. Pronto aparecerá un bebé en su familia. Víctor se convertirá en padre por segunda vez y Alice se convertirá en hermana mayor. Hace unos años soñaba mucho con su hermano o hermana pequeños. Les pidió un bebé a sus padres y le prometieron que todavía sucedería, pero más tarde. Y el deseo de Alice pronto se hará realidad. Solo su hermano dará a luz no a una madre, sino a una madrastra. Y Alice. Ahora claramente no quiere convertirse en la hermana mayor. Pero a nadie le interesó su opinión sobre este asunto. Svetlana. Ella es muy buena, amable, sensible. Intenta convertirse en la buena amiga de Alice, si no en su madre. Ella mira videos especiales, como trenzar un cabello hermoso. Compra hermosas horquillas, juguetes y ropa para su hija adoptiva. Pero Alice es indiferente a todo esto. Ella cambió mucho después de que Tatiana se fue. No es sorprendente. Los tres estaban muy cerca. Un verdadero equipo. Se entendieron sin palabras. A menudo se reían.
Siempre se les ocurría algo interesante. Y luego la tragedia. La madre de Alice era la persona más querida para ella. Con la partida de Tatiana, el mundo entero se puso patas arriba para la niña. Víctor supuso que sería duro, apenas logró soportar el dolor que cayó sobre ellos. Pero Alice se encerró, dejó de comer, beber y hablar. No fue a la escuela ni habló durante mucho tiempo. La niña parecía haberse congelada en algún capullo y no podía atravesarlo. Poco a poco, con la ayuda del médico y de Víctor, la hija logró frenar un poco el ritmo. Alice al menos dejó de negarse a comer, pero permaneció indiferente y fría, como si algo se le hubiera metido dentro. Una niña muy jovial cambió su vida. Víctor esperaba que no fuera irreversible. Su padre trató de complacerla y viajaron juntos. Y con frecuencia iba a cafés, centros de entretenimiento y tiendas. Nada ayudó. Todo lo que antes la hacía feliz, ahora la dejaba completamente indiferente. Fue duro y aterrador. Lo único que permaneció sin cambios fue el apego de Alice al señor Conejo. Parecía que la niña empezó a amar y apreciar aún más el juguete. La hija creció, se hizo mayor y el señor Conejo viajaba en su escuela con su uniforme escolar, acompañando a la maestra a todas partes. Víctor no pensó en ese momento difícil que algún día aparecería otra mujer en su destino, y no esperaba que esto sucediera tan pronto. Pero sucedió de todos modos. Al ver que su amigo estaba deprimido, una vez literalmente lo arrastraron fuera de la casa. Estaban sentados en el bar, bebiendo, riendo, discutiendo algo insignificante, como en los viejos tiempos. Y Víctor realmente se relajó, se tomó un descanso de sus pensamientos y problemas agotadores. Y luego las damas se unieron a la empresa. La esposa de estos mismos amigos. Uno de ellos vino con una amiga, Svetlana. Como resultó más tarde, se trataba de una acción planificada. Los amigos decidieron presentarle a Víctor a alguien para que no se volviera loco en absoluto, preocupándose por sus pensamientos y preocupaciones. Creían con razón que Alice también se beneficiaría de la atención y el cuidado de las mujeres. Y Svetlana. Ella conocía la situación de Víctor y estaba lista para sumergirse en ella, si surgían sentimientos por esta persona, por supuesto. Svetlana tuvo un destino difícil, un matrimonio fallido a sus espaldas. Su marido, mucho mayor y más rico que la propia Svetlana, se comportaba con ella como si fuera suya. Durante los años de matrimonio, la mujer muchas veces perdía la autoestima. Pero adquirió muchos complejos. No podía dejar a su marido. De alguna manera reprimió su voluntad, se sometió a sí mismo, le hizo creer que ella, excepto él, no necesitaba a nadie, tan inútil y miserable. Svetlana cumplió todos los deseos y exigencias de su marido, excepto uno. No podía darle su heredero. Ella examinó este asunto. Había problemas de salud. A Svetlana le dijeron que con esas características corporales nunca podría quedar embarazada. Esto se convirtió en una tragedia para la mujer, pues desde pequeña soñaba con ser madre. Su marido exigió el divorcio. Llamó a Svetlana con las últimas palabras, culpándola de su desgracia, como si ella pudiera hacer algo al respecto. Svetlana se quedó sola. Con el tiempo, la mujer se dio cuenta de que este divorcio era una gran bendición para ella. Ahora no entendía cómo podría vivir con una persona así. Durante algún tiempo, Svetlana no pensó en nuevas relaciones. Curó las heridas, recobró el sentido y luego quiso conocer a su hombre. Una persona amable, comprensiva, sensible, alguien que aceptaría casarse sin tener hijos. Es una tarea difícil, no puedes decir nada. Los amigos le hablaron de Víctor y Svetlana. De repente quiso conocerlo. Además, un hombre cría solo a una hija, ya tiene una hija. Es imposible tener hijos todavía, es poco probable que esto se convierta en un problema para esa persona. A Víctor le gustó a primera vista. Era lindo, agradable para hablar, sensible, amable, no como el anterior marido de Svetlana. Es muy fácil y cálido estar cerca de una persona así. Y luego. Él necesita apoyo y cuidados ahora mismo, y su novia también. Svetlana tiene mucho amor y ternura inquebrantables. Y empezaron a salir y de repente se dieron cuenta de que ya no querían separarse.
Los sentimientos de Víctor por Svetlana no eran como los de Tatiana. Desde la primera esposa hasta el hombre, la cabeza daba vueltas, la espalda se llenaba de hormigueos, pasión, ternura, emociones brillantes. Svetlana era. Ella lo atraía por su confiabilidad, calidez y suavidad. Víctor sintió la calma que no había sentido en mucho tiempo. Cementerio, una. Suavidad. Víctor sintió la calma que no había sentido en mucho tiempo. Cementerio, una parte trasera. Esto lo atrajo y no lo soltó. Por supuesto, fue mucho trabajo. ¿Cómo puedo decirle a Alesia que pronto aparecerá otra mujer en su casa? ¿Cómo construir relaciones entre una madre y un padre? Víctor creía que su hija estaría en contra, pero Alicia aceptó los cambios, como lo ha hecho en los últimos años, con total indiferencia. Svetlana se esforzó mucho en hacerse amiga de la niña. Intentó hablar con ella, adivinaba todos sus deseos y constantemente le proponía viajes interesantes. Todo se ha ido. Alice todavía podía hablar con su padre, pero su madre simplemente no se dio cuenta. Svetlana estaba muy enfadada. Vio por primera vez a un niño tan indiferente. La mujer comprendió que Alice estaba muy dolida por la pérdida de su madre. Pero esto no es normal. Ese comportamiento. Necesitamos hacer algo. Los psicólogos infantiles estaban ayudando. Dijeron que las niñas necesitan tiempo, amor, atención, compasión, respeto. Todo esto definitivamente dará sus frutos. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Svetlana se dio cuenta de que el niño estaba esperando. Los médicos la convencieron de la imposibilidad de tal resultado y, sin embargo, ocurrió un milagro. Svetlana nunca antes se había sentido tan feliz. Después de todo, se convertirá en madre. Quizás la aparición del bebé derrita el hielo en el corazón de Alice. Los niños pequeños son como los rayos del sol. El propio Víctor no supo cómo reaccionar ante la noticia. Le parecía alegre, pero también ansioso. Ansioso principalmente por Alice. A diferencia de Svetlana, el hombre comprendió que su hija difícilmente agradaría al nuevo miembro de la familia. Además, todo sucede muy rápido. Alice ya es como si Alice fuera a la escuela. Antes solo traía a casa el quinto y a veces el cuarto. Ahora en su diario los 2 y los 3 parpadeaban. Al principio, los profesores se arrepintieron de la niña, se alegraron de que al menos hubiera regresado a clase, pero no de sacar sus notas antes del cómo ser amigo de una persona que se niega a salir y no contesta el teléfono. Entonces la niña se quedó sola y casi se arrepintió de su aspecto. Esta es la nueva Alice, cerrada, indiferente, asustada y ansiosa. Víctor amaba mucho a su hija, ella era el sentido de su vida. Estaba enojado consigo mismo, con los médicos, con las circunstancias. Estaba enojado porque no podía cambiar nada, devolverle la alegría de vivir a su hija, ayudarla. Víctor se culpó a sí mismo. Quizás debería haber esperado a la boda. Y él, como ve, ya no podía soportar todas las cargas de la vida solo. Quería calidez, amor y aceptación. De repente apareció Svetlana, y ahora también el bebé, y Alice también resultó herida. Era una buena chica, Svetlana. Era cálida, sincera, tranquila y agradable. Pero cuando Alice se enteró de que iba a nacer su hijo, miró a su padre con esos ojos como si él la traicionara. Los ojos de Alice se estaban quedando dormidos en sus terribles sueños. El hombre se levantó de un salto y no pudo dormir durante mucho tiempo. Por supuesto, en el hecho de que lo que pasó con Alice y Víctor se culpó a sí mismo. No se salvó, no dio nada, cometió errores. Si Tatiana hubiera resultado ser una huérfana, definitivamente no lo habría permitido. Por la mañana todo fue como de costumbre. Nada alertó a Víctor. Alice puso al señor conejo en su mochila, se peinó las puntas y sacó sus palos de golf blancos. Todavía hacía mucho calor. Luego Alice salió de la casa con una blusa blanca con linternas de manga corta, una falda exuberante como la de una princesa, de color azul oscuro, pero la propia estudiante no estaba muy contenta con los atuendos. Víctor recordaba muy bien lo que hizo Alice esa mañana. Porque esa noche describió detalladamente el disfraz de la hija del policía, que estaba realizando el protocolo. Alice, ella no regresó de la escuela. Ella simplemente no regresó.
Y al día siguiente ella no vino. Y el mismo día, la niña desapareció. Desde entonces, Víctor no la ha vuelto a ver y no sabe nada de su suerte. Svetlana ya estaba de baja por maternidad, por lo que no fue a trabajar. Conoció a Alice de la escuela para un delicioso almuerzo, cocinó diferentes platos para la niña a propósito, para finalmente entender qué le gustaba más. Fue Svetlana quien llamó a Víctor cuando la niña normalmente no regresaba de la escuela. Su voz sonaba ansiosa, pero Víctor aún no estaba preocupado. Alice llegó tarde media hora, quién sabe, tal vez estaba saliendo con sus amigas o simplemente estaba en la tienda. Aunque, claro, no era como la Alice actual. La ex hija podía comportarse de esa manera, alegre, curiosa y alegre. Esta vez, ya había pánico en su voz. La mujer logró llamar a todos. La maestra Alice, los padres de sus compañeros. Todos al unísono aseguraron que la niña había salido a tiempo del gimnasio. Muchos la vieron salir del patio de la escuela. Y entonces se perdieron las huellas de Alice. Aquí Víctor. Ya estaba preocupado. Ahora iré con el jefe y vendré. Dejó a su esposa. Vale, vamos, tengo mucho miedo. Yo mismo iré, mientras camino por los patios, la buscaré. Quizás esté jugando en alguna parte. Pero no se parece a Alice. Víctor estuvo de acuerdo con su esposa. Alicia. ¿Y ella jugó? No, no puede ser. El miedo con su mano de hielo ya empezaba a apretar el corazón del padre. Sintió un sentimiento especial. Algo pasó. Algo muy malo. Alice no apareció en casa, pero Víctor lo esperaba. El teléfono de la chica no contestó, por supuesto. Junto a un par de vecinos, Víctor recorrió todo el barrio en busca de su hija. Era de noche. El sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, pintando el cielo fantásticamente de rojo y rosa. Y entonces el hombre se dio cuenta de que era hora de acudir a la policía. Daba miedo hacerlo, como si admitiera, completamente y sin vuelta atrás, que había sucedido algo terrible e irreparable. Pero no había ningún lugar a donde ir. Al principio las declaraciones de Víctor se tomaron en serio. Una niña de casi 12 años camina por algún lugar. Son adolescentes. Todos los días los padres vienen a nosotros, luego desaparecen y sus queridos parientes los golpean en el cuello. Sí, le añaden canas al bebé, no se puede decir nada. Alicia es diferente. Ahora no tiene amigos. A ella no le gusta caminar. La niña es cerrada, incomunicable. ¿Está enferma o qué? El hombre del uniforme estaba preocupado. Por tal sugerencia, Víctor quiso darle la cara. Se contuvo, por supuesto. Además, el policía no está tan lejos de la verdad. Por supuesto, Alice no se encuentra muy bien. Su estado mental le provoca ansiedad, pero es temporal. Es por una gran pérdida. Todo se normaliza nada más encontrar a su hija. Las declaraciones aún fueron aceptadas. Comenzaron las búsquedas. A los representantes de las autoridades se unieron destacamentos de voluntarios. La ciudad y sus alrededores fueron barridos por el suelo. Se pegaron anuncios. Los transeúntes preguntaban y se inspeccionaban los parques forestales y los canales locales. El propio Víctor deambulaba por las calles, ¿se subía al que pensamientos no entraban en la cabeza del hombre? Fue duro, muy duro. Víctor no encontró su lugar. Svetlana también parecía perdida y asustada. Deambuló por las habitaciones, no podía quedarse quieta ni un minuto. Ambos no durmieron durante varios días mientras se realizaban búsquedas activas. Los resultados de estas búsquedas no lo dieron todo. En un momento, la policía incluso sospechó de los padres de la niña, como si Víctor o Svetlana le hubieran hecho algo a Alice y pidieran ayuda especialmente para que nadie pensara en ellos. Pero la coartada de ambos cónyuges era férrea. Pronto se disiparon todas las sospechas, solo que Alice nunca fue encontrada, por lo que no fue mucho más fácil. Debido a la ansiedad, el nacimiento de Svetlana comenzó antes de lo esperado. Timofey nació muy pequeño y débil. Pasó varios días en la reanimación de recién nacidos. Víctor, el acontecimiento que se suponía iba a ser tan alegre, lo dejó completamente indiferente. Da miedo decirlo,
Pero ni siquiera se preocupaba por el destino de su hijo en ese momento. Cuando el bebé luchaba por recuperar su pequeña vida en el hospital. Víctor nunca había conocido a este niño, nunca había tenido la oportunidad de amarlo. Pero Alice. Sin ella, el hombre sentía como si le hubieran arrancado la mitad del corazón del pecho. Luego, por supuesto, Víctor adoptó a su hijo y lo amó con todo su corazón. Al mirar a esta pequeña y conmovedora criatura, el hombre no entendió cómo, alguna vez fue tan indiferente hacia él. Ahora el pequeño Gil, la luz en la ventana para ambos padres, divertido, amable, pensativo, ya sabe que tiene una hermana mayor, y a diferencia de los adultos, tiene plena confianza en que algún día ella regresará y lo llevará al parque para un paseo. Era de noche. Casi 6. Estaban planeando visitar el jardín botánico local. Los locos dijeron al unísono que los visitantes de la ciudad quedaron asombrados por esta atracción. ¿Pero qué clase de jardín es este ahora? Alice tiene la esperanza de que pronto salga a la luz alguna información sobre ella. Esto me asustó, incluso. El niño, que estaba intercambiando juguetes viejos, comenzó a juntarlos. Víctor observó desde lejos cómo arrojaba rápidamente los productos no vendidos en un paquete grande y de marca de un supermercado. El adolescente salió del minimercado y se dirigió a algún lugar, como si se detuviera. Víctor, agarrándose, lo siguió. Quería detener al chico, sacudirle los hombros, exigirle explicaciones, porque debía saber qué le pasó a Alice. Pero esto no se puede hacer. No se puede hacer. Como su mente no se deja sofocar por emociones fuertes, Víctor comprendió que es necesario actuar con el mayor cuidado posible. El más mínimo error puede asustar a las personas que retienen a Alice. Víctor estaba seguro de que a su hija se la llevaron hace muchos años, y todo este tiempo la mantiene. Encerrada, viva, sana. Solo tienes que encontrarlo y liberarlo. El adolescente realmente se acercó a la parada de autobús. Víctor se situó más atrás del kiosco con los periódicos. El autobús llegó. El niño entró por la puerta abierta. Víctor lo siguió. Había mucha gente en la parada del autobús, por lo que no fue difícil perderse entre la gente. El autobús primero dio vueltas por las calles de la ciudad y luego, de repente, giró hacia la carretera occidental. En ese momento, no había tantos pasajeros adentro, pero el niño, afortunadamente, estaba sentado detrás de su perseguidor y, por supuesto, no notó a los exploradores. La gente salía en las paradas. Parece que se trataba de una zona suburbana, que se extendía a lo largo de muchos kilómetros. Sectores privados, cuarteles de varios departamentos, jardines. Todo era gris, opaco, sin luz. El niño no se apresuró a salir, incluso cuando solo quedaban dos en el salón. Finalmente, el niño saltó y se acercó a la puerta de entrada. Él se mostró indiferente, miró hacia el salón y brevemente dirigió su atención a Víctor. Le sorprendió un poco que todavía hubiera alguien más en el autobús. Por lo general, parece que él era el único en esta parada. Parece que el niño no reconoció a su comprador o no se presentó. Víctor, para no despertar más sospechas, no lo siguió. Condujo literalmente 100 metros más adelante y luego, como si estuviera agarrando, le pidió al conductor que se detuviera. El hombre se echó hacia atrás, agarrándose a los abedules que crecían a lo largo del camino. Tenía miedo de haber extrañado al niño, de que ahora se había ido a algún lugar lejano. Pero no, Víctor tuvo suerte. El adolescente estaba parado justo allí, donde lo había dejado el conductor. Este lugar era incluso difícil de detener. Ni un banco ni un dosel, solo un poste, en el que golpeó una placa con el nombre de un abedul. ¿Qué es? ¿Algún pueblo? ¿El nombre de un pueblo o de un distrito? El adolescente estaba confundido porque le había pasado algo con una de las guarras. Algo estaba atrapado dentro de él y el niño intentó sacarlo. Finalmente, resolvió el problema y continuó. Víctor, por supuesto, lo seguía constantemente, escondiéndose detrás de algún tipo de refugio. La zona aquí, por supuesto, no estaba muy habitada. Ni casas, ni cuarteles, ni jardines. Solo un desierto cubierto de maleza y los cúmulos esparcidos a su alrededor. 3 o 4 álamos viejos. Era bueno que a lo largo del desierto hubiera un bosque de abedules.
Víctor caminaba sobre él sin bajar la vista. Estaba bastante lejos, unos 50 metros. Entonces caminaron por caminos paralelos. Era un chico extraño, como del pasado. No moderno y con ojo. Las chicas más jóvenes lo miran de forma completamente diferente, especialmente los chicos. Tienen una mirada audaz y segura de sí mismas. Piensan que tengo los mismos pensamientos que todos los demás. Y este está lleno de miedo y miedo. Estaba claro que en realidad no quería volver al lugar al que iba. Quizás se sienta tentado por el hecho de que vendió solo un juguete. Finalmente, el niño llegó a una valla alta y sorda, que estaba delimitada por un territorio bastante extenso. Las hojas de estaño estaban pintadas con una especie de pintura verde ya azulada. La valla estaba muy alta y no había ni siquiera una pequeña grieta por la que se pudiera mirar el interior. Y no hay otra manera de entrar en una fortaleza criminal tan imperceptible. El niño se acercó a la puerta y presionó el timbre. Después de un rato, se abrió la enorme puerta con un crujido. A los adolescentes se les permitió entrar al territorio y luego se cerró la puerta. Eso es todo. Víctor desde el bosque de abedules observaba el extraño lugar. ¿Qué es? Algo así como una tierra de cultivo remota, ni un alma en varios kilómetros a la redonda, parece algo siniestro y sospechoso. ¿A quién debo preguntar? ¿Quién vive allí? Quizás debería preguntar a los lugareños de la zona residencial más cercana. Deben ser conscientes. No pasarás desapercibido, eso seguro. Llama y pregunta a los dueños quiénes son y dónde su hijo y su juguete, su hija desaparecida, también tienen esa idea. Que podrían tener malas intenciones. O eliminarán al propio Víctor o esconderán a Alice para que nadie la vuelva a encontrar. ¿Alice realmente vive en este lugar oscuro? ¿Está ella realmente tan cerca detrás de esta valla verde? Víctor luchó con sus abrumadoras emociones con todas sus fuerzas. Es importante para él permanecer en la posición de maestro y mantener sus sentimientos en la boca, de lo contrario es fácil estropearlo todo. El plan fue madurando gradualmente. Víctor preguntaría a la gente sobre esta extraña granja y luego, tal vez, instalaría un puesto de observación justo en esta arboleda. Le preguntaría al jefe y le daría alguna razón respetable, pero el hombre no podía irse ahora. De repente Alice estaba muy cerca. De repente necesitaba ayuda. La encuesta local explicó un poco la situación. Víctor caminó hasta la parada situada a pocos kilómetros de Berezovka. Era un sector privado residencial. Casas de pueblo corrientes y edificios de apartamentos de 2 plantas, niños durmiendo en la calle en bicicleta, fragmentos de conversaciones procedentes de las vallas, gente hablando de algo en la tienda. Entonces, Víctor acudió a estos ancianos con sus preguntas. ¿Quiénes son? Deberían saberlo con seguridad. Resultó que en Berezovka, detrás de la valla verde, hay algo así como una agricultura privada. El dueño es extraño, inhumano, pero honesto. Los productos siempre los ofrecen los alumnos de primer grado y los precios no se quitan. Vacas, cabras, leche, huevos, a veces carne de cerdo o ternera, verduras y frutas de temporada de la huerta, así como productos lácteos, queso, requesón y crema agria. Los lugareños afirmaron que la gente suele turnarse con antelación para recoger los productos del no querido palo. Duele, todo está delicioso, dijo uno de los ancianos. Y él mismo es un palo. Es un poco extraño, claro, añadió su compañero de búsqueda de palabras. ¿Cuántas veces lo hemos llamado para visitarnos, para hablar de la vida, para conocernos mejor? Él se niega. Todo se envía al negocio importante. ¿Y tienen hijos, no lo sabes? ¿Cómo no voy a saberlo? Lo sabemos. Lo hay. Él tiene hijos. Han crecido, todos adolescentes. Solo que estos niños no se comunican con nuestros lugareños, y nunca lo hicieron. Comunicarse. Al igual que su padre, son inhumanos, silenciosos, apenas los vemos, los encontraremos y apenas los reconoceremos. ¿Y qué pasa con la escuela? Víctor se sorprendió. Después de todo, los niños deberían visitar la escuela. Sus tareas son como un palo, y sus esposas les enseñan ellas mismas. Y luego los chicos aprueban todos los exámenes por separado y luego pasan a la siguiente clase.
Nuestros niños locales dicen que los profesores de estos chicos les dan el ejemplo. Dicen que estudian duro, no es que sean salapés locales. Víctor se puso un poco triste después de hablar con los ancianos, claramente le dijeron que su granjero favorito tiene un crecimiento. Solo niños, hijos. Nadie supo nunca de la chica. Por otro lado, ese adolescente dijo que el conejo de peluche alguna vez perteneció a su hermana. ¿Hermana? El corazón de Víctor de repente se desmoronó de horror. Quizás el chico quiso decir que esa misma hermana ya no existía. Oh, no, y es por eso que ya no necesita un amigo de peluche. Hubo tal conversación, eso es seguro. Esa misma noche, Víctor hizo todos los trámites, concertó una cita con el jefe sobre unas vacaciones no planificadas, advirtió a su esposa. Svetlana se dio cuenta de inmediato de que había sucedido algo. Ella no creía la versión sobre el largo viaje de negocios. Bueno, Víctor le contó todo. La esposa gritó, «Señor Conejo, este es un anzuelo poderoso, y usted mismo corre peligro de aparecer allí, no vaya más solo, ¿lo oye?» Todo está bajo control. Víctor la calmó. Por supuesto llamaré a la policía, justo antes necesito saber todo lo posible sobre esta extraña familia, sobre esta granja. ¿Recuerdas cómo han estado tratando mis declaraciones últimamente? Incluso dejaron de verificarlas. Necesitas algo más convincente que un conejito de peluche. Está bien, pero ten cuidado. Realmente quiero creer que realmente encontraste a Alice. Víctor llegó a la finca temprano en la mañana, tomó su puesto de observación en el bosque y esperó. Sonidos del balido de la cabra, el ronroneo de la vaca, a veces, el humilde afán de las voces humanas. Víctor escuchaba esperando escuchar a su hija, pero ante sus oídos, Ada estaba mayoritariamente segura y tenía la voz de la dueña. ¿Quién dio órdenes? El resto apenas se escuchó. Es difícil entender quién está hablando. Una adolescente, una mujer, una niña. Parece que aquí cada uno tenía sus propios deberes. El mismo chico que Víctor conoció en el mercadillo iba a la ciudad todas las mañanas. Llevaba bolsas llenas de mercancías. Parecía una especie de basura de la que la familia prefería deshacerse, para obtener al menos un pequeño beneficio. Víctor contó 7 cabras y 4 vacas. Un hogar tan decente. El propio propietario salía de casa todos los días. Todavía era joven, un hombre, incluso más joven que Víctor. Pero su espesa barba y su ropa moderna le daban el aspecto de un anciano, o incluso de un anciano. Una camisa en forma de jaula, cubierta con pantalones anchos de lino y pies descalzos. ¿Quién más está en la foto? Este hombre conducía un camión oxidado, probablemente transportando sus productos por el vecindario y haciendo algunas compras para su familia. Nadie salió de la casa, pero había otras personas allí. Definitivamente había gente. Mientras los hombres y los adolescentes estaban haciendo sus propios asuntos, se escucharon voces fuera de la valla. Detrás de la valla verde y sorda transcurría una especie de vida. Y muy activo, aparentemente. Alguien trabajó en el jardín, preparó el almuerzo, arregló algo. ¡Qué familia más extraña! Durante todo el tiempo que Víctor pasó bajo su vigilancia, nadie los visitó. O al menos para la leche o los huevos. Lleno de aislamiento. Pasaron 2 semanas. Víctor ya había aprendido el orden del día de la familia. Cada día repetía con precisión el anterior. Sin cambios, sin novedades. El adolescente y el que vendía cosas en el mercadillo y el joven pastor parecían algo cansados, indiferentes. A veces se encontraban en la puerta, regresaban a casa, y no había personas familiares y normales entre ellos. Estos niños no se burlaban unos de otros, no reían juntos, no bromeaban como otros adolescentes, simplemente saludaban y esperaban a que abrieran las puertas. Se quedaron quietos y en silencio, como si no tuvieran entre 13 y 14 años, sino mucho más, y poco a poco envejecieran. ¿Quizás los chicos no están sanos? ¿O alguien los entrenó tanto que tienen miedo de decirse más palabras? Varias veces el hombre se abstuvo de realizar acciones impensables. Quería saltar hacia el dueño de esta casa y preguntarle directamente sobre Alice. Si grita y se resiste, golpéalo. En cualquier caso, este granjero es una persona extremadamente desagradable. Pero esto no estaba permitido, y en ningún caso se permitió.
Así Víctor no habría conseguido nada, solo habría sobrevivido al problema. Al final, Víctor decidió que no tenía sentido esperar más. Nada nuevo, no se enteraría de esta familia. Era hora de actuar, era hora de recurrir a la policía. Estaba relacionado con el investigador que había estado en la oficina durante tantos años. Y el hombre le contó todo. Y sobre el señor Conejo, que definitivamente es el juguete de Alice. Un juguete raro y una flor bordada en una camisa. Un extranjero que hace muchos años cayó en manos de una chica rusa. Una reliquia familiar, se podría decir. Víctor le habló de una granja extraña. Tuvo que mentir para convencerlo. El hombre agregó que vio hematomas en los adolescentes, aunque no fue así. Y también dijo que escuchó a una mujer gritar detrás de la valla, como si la estuvieran golpeando. Víctor esperaba que estos detalles le dieran más información a la policía. Está sucediendo algo muy extraño, incomprensible. Y Alice, probablemente esté ahí, lo siento. Ella está detenida. El investigador le dijo al oído que había recibido la información, y que le informarán a Víctor cuando se hará la verificación. El hombre siguió vigilando la casa. Los gatos le chillaban el corazón. Le pareció que el investigador no se tomó en serio su llamada. Pero al día siguiente, 2 personas llamaron a la puerta verde. Uno de los invitados era el propio investigador. Víctor quedó atónito ante su puesto de observación. No esperaba una reacción tan rápida. Le pareció que lo despedían como a una mosca perezosa, pero no, vinieron con un cheque, como prometieron. La puerta fue abierta por el representante de la esperaron unos 15 minutos. Todo este tiempo presionaron periódicamente el botón de llamada y llamaron constantemente a la puerta. Era sencillamente imposible no oír algo así. Finalmente, la puerta se abrió. Un breve diálogo. La policía mostró un certificado a alguien y le dejó entrar. La espera se prolongó durante largos minutos. Pasó aproximadamente media hora después de que la gente uniformada finalmente saliera. Se dirigieron al coche. Víctor corrió hacia ellos. ¿Qué hay ahí? ¿Estás aquí? El investigador se sorprendió. Bien, ¿qué puedo decir? Gran finca. La gente trabaja duro. Allí todo se hace con tus propias manos. Y los muebles, los edificios, todo tipo de menaje. A los hijos se les dice que estén sanos. No es que sus compañeros, que nunca han tenido un martillo en la mano a esa edad, parezcan estar completamente limpios. Los niños están en casa, tienen todo lo necesario para vivir. Sí, los servicios de enfermería controlan periódicamente a esta familia. 3 hijos no son parientes de ellos, fueron sacados del orfanato porque están bajo el cuidado de la familia. Y no hay chicas en esta casa. Añadió el segundo policía. ¿Solo niños? ¿Eso es todo? Víctor preguntó decepcionado. ¿Eso es todo? ¿Ya no los revisarás? En general, este es un misterio de la investigación, pero aún así te lo contaré como padre. Lo comprobaremos nuevamente con un cheque. Tenemos algunas sospechas. Investigador MN. Víctor lo conocía desde hacía muchos años y se metió en él de forma puramente humana. Tenía una hija, la pareja del mismo sexo de Alice, por lo que el hombre entendió perfectamente los sentimientos del desafortunado padre y quiso tranquilizarlo de alguna manera. ¿Se trata de Alicia? Aún no está claro. Tampoco puedo decir nada más. En cuanto se sepa todo, os lo contaré enseguida. Y te llevaremos a la ciudad ahora. Será mejor que no estés más aquí, porque, bueno, se fijarán en ti. Y puede arruinarlo todo. Víctor asintió con la cabeza. Regresó al hotel local donde había estado filmando todo este tiempo. Intentó distraerse, incluso pensó si salir o volver a casa. Pero luego ahuyentó este pensamiento. No, está más cerca de la pista. Probablemente. Víctor. No tuvo más información de la policía. ¿Cuándo volverán a comprobarlo? ¿Qué les causó sospechas? Cuando esperar las noticias, y moral y físicamente Víctor parecía estar de vuelta en el momento en que su hija acababa de desaparecer. Entonces no pudo comer, dormir, pensar en otra cosa que no fuera la desaparición de Alice. Estaba dibujando una versión de uno, más terrible que el otro.
Algo similar estaba sucediendo ahora. Era aterrador que pronto se revelara la verdad y podría resultar muy aterrador. Sin embargo, otra versión resultaba aterradora. La policía no sabía nada y este rastro, el conejito de peluche, resultaría falso. ¿Quién sabe dónde encontraron el juguete estas personas? Quizás lo encontraron en la basura hace muchos años, cuando se llevaron a Alice. Se le pide al hombre que hizo esto que pudo deshacerse de Víctor que venga al departamento para una reunión. ¿La has encontrado? Lo descubrirás todo en su lugar, oficialmente. Necesitamos su ayuda. Víctor no recordaba cómo llegó a su ciudad natal. Parece que tomó algún tipo de viaje justo en la carretera, porque el autobús de viaje tuvo que esperar hasta la noche. Pero Víctor no podía esperar. Definitivamente no podía esperar. Y finalmente, Víctor, en el despacho del investigador, lo mira atenta y estrictamente. Esta mirada actuó con la vanguardia de Víctor. El hombre se recompuso y se preparó para una conversación seria. Bueno, dijo el investigador, el lugar realmente resultó ser muy extraño. Ya en nuestra primera visita el colega notó algo sospechoso. Aunque a primera vista todo era simplemente maravilloso. El joven policía, compañero del investigador, se dio cuenta inmediatamente de que en la familia solo viven hijos varones. Así lo confirmó la madre de familia, una mujer completa, tranquila, tan modesta y tímida que ni siquiera se atrevía a mirar al policía directamente a los ojos. Pero durante la inspección, el tipo notó lo que le advertía. Algunos vestidos estaban secados sobre la cuerda en el jardín, entre camisas, pantalones y shorts. Y estos vestidos definitivamente no eran los dueños plenos de la casa. Es obvio que pertenecían a alguien más frágil. ¿Pero quién, si en casa solo hay niños? La policía informó discretamente de sus observaciones al investigador y estos continuaron su búsqueda con mayor atención. Para evitar sospechas hacia los sirvientes del anfitrión, los hombres le aseguraron que todo era pura formalidad. La señal vino de los vecinos, como si escucharan unos gritos desde la valla. Mientras tanto, inspeccionaban cuidadosamente la casa, tratando de encontrar rastros de la presencia de la niña desaparecida. Cortes de pelo, espejos, zapatos de mujer. Algunas otras cosas de la abadía femenina que se ven en la casa, todo esto podría pertenecer a la madre de familia, pero solo eso, varios vestidos colgados de una cuerda de lino. Los agentes de policía miraron en el sótano y comprobaron todas las viviendas situadas en el ático. No había ninguna niña por ningún lado, así como rastros de su presencia. Pero al pasar por la alfombra que colgaba de la pared de la sala de estar, el investigador escuchó un sonido, como si alguien hubiera tropezado en algún lugar detrás de la pared. ¿Pero quién? Todos los chicos estaban en la calle, estaban ocupados con el jardín, la anfitriona, como una sombra, los seguía. ¿De dónde vino ese sonido? El investigador se detuvo y escuchó, pero detrás de la pared reinaba el silencio. Hay algo de espacio ahí. Preguntó el hombre, dijo en tono indiferente, señalando la misma alfombra. No, solo un muro grueso. Por otro lado, toda la casa volaba en invierno, así que hicimos la pared más densa, la reforzamos y la calentamos. A mi marido le va bien y mis hijos están creciendo de la misma manera, hechos a mano. ¿Escuchaste ese sonido?, preguntó el investigador a su colega cuando salieron de la extraña casa. Sí. Hay una habitación secreta y esconden a alguien. Fue difícil romper el orden de búsqueda y también con la participación del grupo operativo. Muy pocas pruebas, sospechas demasiado vagas. Pero el investigador lo hizo. Tuvo que embellecer los hechos, corregir algunos documentos. Pero los vestidos de estas chicas y el sonido detrás de la pared no le daban paz. No podía escapar de estas pruebas, simplemente no podía. El investigador se arriesgó. Si no se hubiera encontrado nada, habría tenido enormes problemas, hasta responsabilidad penal. Pero el grupo operativo realmente encontró una habitación secreta. Los chicos quitaron la alfombra de la habitación secreta y colocaron 2 camas estrechas. 2 chicas muy jóvenes, de 16 y 17 años, abrazaron a uno de ellos y les llevaron al verdadero horror. Gritaron y se defendieron. Ambos estaban seguros de que estas personas uniformadas intentaban hacerles daño. Las chicas tenían mucho miedo de los extraños, simplemente estaban histéricas.
Los dueños de la casa fueron detenidos hasta que se esclarezcan las circunstancias. Los adolescentes y niños fueron colocados en refugios temporales. Pero las niñas fueron dispensadas, porque ambas claramente necesitaban la ayuda de especialistas. Alicia. ¿Una de estas chicas es Alice? Víctor, asombrado por lo que escuchó, miró al investigador y esperó una respuesta. Creemos que lo es. Él asintió. Mira estas fotos. ¿Los reconoces? La primera foto muestra a una niña asustada y astuta. Cabello largo, color chocolate derretido, ojos negros. No Alicia. Pero la segunda foto. Víctor incluso suspiró, mirándolo. Era su hija. Por supuesto, ella creció mucho. Pero Víctor simplemente no pudo reconocer a Alice. Ventanas de piel blanca, hombros más bajos, ojos azules enormes y muy abiertos, rodinca en el hombro. Es ella. ¿Cómo puedo verla? Excelente. El investigador brilló. Estaba claro que no estaba completamente seguro de haber encontrado a Alice. Pero en cuanto a ver, no hay forma de hacerlo. Su psique, las niñas fueron sometidas a muchos años de tratamiento. Perciben el mundo que los rodea como hostil. Es más fácil con los chicos. Al menos esos fueron liberados en la sociedad. Tenían más voluntad. Sufrieron menos, aunque tendrán que trabajar con un psicólogo. Pero chicas, probablemente les cuente todo en orden, pero más adelante. No puedo esperar. Por favor, entiende. Todavía estamos averiguando las circunstancias de lo sucedido. Ya es hora de decir que va a ser un caso ruidoso y resonante, incluso si filmo un thriller basado en los motivos de esta historia. Es la primera vez que me enfrento a algo como esto. Alice, ¿hay algo que amenaza su vida? No, físicamente está perfectamente sana y todo estará bien con su psique. Los adolescentes son muy flexibles, su capacidad de adaptación es muy alta, así que, quiero ver a mi hija. Más tarde. Tómate el control en tus propias manos. Espera un poco más. En cuanto sepamos todo hasta el final, os lo contaré enseguida. Prometo. Alice. Ella aún no está lista para esta reunión. Esta es la opinión de los especialistas. Definitivamente se puede confiar en ellos. Debemos esperar. Será mejor así. El investigador no engañó. Llamó a Víctor a los 2 días y lo invitó nuevamente a conversar. Durante todo este tiempo el hombre no encontró un lugar para sí mismo. Ahora sabía dónde estaba su hija, pero no le permitían acercarse a ella. Aseguraron que esto podría perjudicar a Alice, hasta que fue demasiado pronto para encontrarse, dijeron los médicos. Svetlana y Víctor estaban preocupadas, pero constantemente le repetían a su marido que todo lo peor ya había quedado atrás. Lo principal es que encontraron a Alice. Está viva y sana. Por supuesto, la niña está muy estresada, pero los especialistas la ayudarán. Víctor quería tener la esperanza de que su esposa tuviera razón. Quería creerle. Cuando se reunió con el investigador, Víctor y Svetlana fueron juntos. Dejaron al pequeño Fit con los vecinos. También estaban muy preocupados por el destino de Alice y, lo mejor que pudieron, apoyaron a sus padres. Esta historia es inusual, por decirlo suavemente. Por favor, mantengan la calma, advirtió el investigador, pero lo principal es que todo terminó bien. Alice, una adolescente de 11 años, todavía estaba muy preocupada por la muerte de su madre. Y luego su padre trajo una nueva esposa. Esta chica lo percibió como una traición. Pero ella no mostró su rostro. Ella no mostró su rostro en absoluto. Todas las emociones y pensamientos tras la muerte de su madre la mantuvieron encerrada en sí misma, lo que no era de gran utilidad para los niños de su edad. Y de repente llegó la noticia del embarazo de Svetlana. Alice se sintió completamente innecesaria. Pronto aparecerá un nuevo bebé en la familia. ¿Por qué entonces ella, Alice? Al principio, ella no se convirtió en madre, y ahora un niño pequeño también se hará cargo de su padre. La niña estaba enferma. Muy mal. Los padres lo vieron, intentaron acercarse a ella, pero nada le salió bien, pero el guardia de la escuela, Sergei Pavlovich, lo logró inesperadamente.
Un hombre cuidadoso y sensible veía a menudo a una niña triste sentada sola junto a la ventana. Sus compañeros ya miraban hacia adelante, esperando que terminara el cambio. Pensó, era obvio, en algo propio. Él se acercó a ella una vez. Empezó a hablar de algo insignificante. Él la miró atenta y cálidamente. Sus palabras sonaron tranquilizadoras, incluso intimidantes. Bueno, comenzó esta extraña amistad entre la niña y el guardia. Por cierto, Sergei Pavlovich habló con muchos estudiantes, tanto niños como niñas. Entendía a los niños. Podría encontrar un enfoque para todos. Y, por supuesto, no dejó que la actividad del profesor se interpusiera en su camino. Estaba estudiando en la escuela con un propósito completamente diferente. Alice no se dio cuenta de que confiaba plenamente en Sergei Pavlovich. En casa la malinterpretaron, intentaron complacerla con regalos. Arrastraron todo a alguna parte, redujeron la velocidad. Y Alice necesitaba hablar de su madre, al menos con alguien. OMS. Estas conversaciones eran casi físicamente dolorosas para su padre. Machiko no sabía nada de la madre de Alice y probablemente la trataba como a una oponente. Y el guardia de la escuela siempre escuchaba atentamente a Alice. A veces hablaba de su infancia. Fue Sergei Pavlovich quien poco a poco se convirtió en la persona más cercana a Alice. El hombre estuvo de acuerdo con los argumentos de la niña de que ya no necesitaba a su padre y no trató de convencerla como otros adultos. Por supuesto, se le puede entender. Tiene una nueva familia y pronto tendrá un hijo. Eres demasiado para él. Alicia sintió amargamente con la cabeza. Ella lo sabía ella misma. El hombre adulto solo apoyó a la niña con sus conjeturas. En casa, Alice empeoró cada vez más. La madre estaba irritada. El padre estaba traicionando a su propio pueblo. El bebé no sabía que este manipulador experimentado Sergei estaba profundizando intencionalmente la brecha entre ella y sus parientes. Y él mismo, y se convierte en la persona principal de la pobre niña. Sergei soñó con convertirse en el jefe de una gran comunidad que vive por sus reglas, no por los esquemas impuestos por la sociedad. Trabajo físico, comida simple, beneficios mínimos de la civilización como la televisión, la computadora y otros inventos. Se vio a sí mismo en las dulces gracias de la larga mesa. Personas, adultos, ancianos, adolescentes, y para todos ellos fue el principal. El maestro, benefactor, protector. Es difícil decir de dónde provienen tales pensamientos en la cabeza de un joven. Una vez que se encontró con un programa sobre herejes y astrocreyentes, y se interesó en este tema. Comenzó a leer los libros correspondientes, viendo películas temáticas, y esta idea salió a la luz. ¿Quién fue él en esta vida? Un hijo de un limpiador, un pobre perdedor, un perdedor de la educación y el futuro, pero quería más. Poder, lleno de vida. Y el tipo solo vio una forma de lograr todo esto para crear su propia comunidad. Quizás este fue también el resultado de su trastorno mental. Pero una persona normal no puede hacer tal cosa. Los psiquiatras de Sergei están trabajando en ello ahora, incluyendo. Todavía no hay resultados del examen, por lo que es imposible decirlo con certeza. Tan pronto como la madre de Sergei murió, inmediatamente vendió su departamento y compró tierras por nada, en un rincón remoto. Y comenzó a trabajar. Con el dinero restante, el hombre compró materiales de construcción y, con la ayuda de los alcohólicos locales, listos para trabajar para una botella, construyó una casa. Luego lentamente llevó su cerca fuera del fuego. Tomó tiempo y dinero, pero Sergei no perdió recursos para su sueño. El hombre trabajó como guardia en un supermercado. Habiendo establecido la casa, decidió que era hora de casarse. Necesitamos comenzar con la creación de algo en la comunidad. El candidato a Serga fue Anna. Una chica tranquila y modesta que trabajaba en el mismo supermercado que un limpiador. Led se quedó sola en un apartamento alquilado desde el principio. Sin educación, sin ambiciones, sin esperanza de un futuro feliz. Su padre era muy estricto. Él golpeó a su hija por su pequeña desobediencia. El personaje de Jed era tan tranquilo, sumiso y conocido. Al mismo tiempo, estaba muy bien modernada y pudo encontrar a la mejor esposa. Serga conoció a Jude,
y los jóvenes se habían conocido por un tiempo. El hombre compartió sus planes sobre la comunidad con ella, y Anna estaba encantada con tales ideas. Se casaron. Anna se mudó a la casa de Serga y comenzó a vivir con él. La pareja tuvo 3 hijos, uno tras otro. Anna ya no trabajaba, estaba comprometida en tareas domésticas, jardín y niños. Serga expandió lentamente el hogar, construyó un cobertizo, compró comida y aprendió a ser agricultor. No fue fácil para el residente de la ciudad renunciar a todo esto. Pero por el bien de su sueño, Serga estaba listo para muchas cosas. Fue un largo camino antes de la creación de la comunidad, hasta que fueron una familia ordinaria y multiparente. Necesitaban trabajadores. Los hijos crecieron, por supuesto, ahora trabajaron casi tan duro como su padre. Sergei no los crió con niños malcriados, y no los iba a hacer científicos, aunque el promedio claramente brillaba con habilidades matemáticas. Todos los hijos estaban en casa para evitar pasar demasiado tiempo en la escuela. Sin embargo, Serga todavía necesitaba hijos. Anna ya no podía quedar embarazada. Aparentemente, el hijo de la niña de 3 años estaba desgarrado de alguna manera en su cuerpo. Y luego la pareja decidió sacar a los niños del refugio. Serga pensó que era aún mejor. Puedes tomar de inmediato a los adolescentes. Se convertirán en asistentes más rápido que los bebés recién nacidos, que aún necesitan ser criados. Serga soñó con tomar un equipo completo. 4 niños y 3 niñas. ¡Qué gran comienzo de la comunidad! Pero resultó que no fue tan fácil. La familia no aprobó los indicadores financieros. El salario. Que guardia permitió que solo se tomaran 3 niños. Entonces, en la casa apareció 3 nuevos hijos que eran solo un par de 3 años menores que sus propios hijos. Pero Sergei no fue suficiente. Muy poco. El hogar creció. La esposa no tuvo tiempo de irse a casa sola, con los animales y en el jardín, y Sergei planeó aumentar el volumen de ventas de productos agrícolas. El dinero debe tomarse de algún lugar, de lo contrario el jefe de la comunidad no se mantendrá. Después de la reunión con su esposa, el hombre tomó una decisión importante. Por cierto, esta reunión fue puramente formal. Led siempre estuvo de acuerdo con lo que sugirió su esposo. Entonces, Serga decidió llevar al hijo de otra persona, preferiblemente una niña, para que pudiera ser asistente y esposo. Parece que hasta ahora había suficientes niños. El hombre se dio cuenta de que este era un evento arriesgado y peligroso. Y por lo tanto preparado para ello de antemano. Era más fácil ocultar la apariencia del niño de los vecinos. Todos han estado acostumbrados durante mucho tiempo al hecho de que la familia vive por separado y por separado. Nadie va a visitarlos, y debido a la valla sorda, es imposible ver lo que está sucediendo en el patio. Pero aquí, se visitan las instalaciones de atención temporales. Los niños son adoptados, su destino está controlado. Y estas personas que están revisando pueden notar algo. Por lo tanto, antes de traer el hijo de un extraño, Serga construyó una habitación secreta. Allí planeó esconder a la niña durante la inspección. Bueno, en general, tendrá que vivir en algún lugar con este asistente, que algún día crecerá y se convertirá en la esposa de uno de los hijos de Serga. Cuando todo estaba listo, Serga comenzó a examinar a la víctima. No fue algo fácil, niño. Debe querer dejar a la familia él mismo, de lo contrario, nada funcionará. Especialmente para esto, el hombre se estableció en la ciudad vecina como guardia escolar, justo en el gimnasio donde Alice estaba estudiando. Ahora varios miles de niños parpadeaban constantemente en Sergei. Vio a todos los niños de las familias ricas que vivieron una infancia feliz, y los estudiantes, que claramente tenían algo mal, estos innecesarios y mal, interesados al hombre en primer lugar. Por supuesto, Alice cayó rápidamente en el campo de visión de Sergei. Una niña con una pena oculta en sus ojos, evitando a la sociedad de encontrar lugares débiles, presionar a los enfermos, para que confíe en ellos. Todo esto no lo hizo difícil. Alice acordó mudarse para vivir con Sergei. En un lugar donde se encuentran niños abandonados e innecesarios, en un lugar donde todos son necesarios e importantes. El bebé ya pensó que era superfluo en la familia, y luego Sergei logró espesar la pintura y establecer una niña contra sus parientes. En general, esa mañana, cuando iba a la escuela,
Alice sabía con certeza que no volvería a casa por la noche. Ella estaba en anticipación de una nueva vida, feliz, brillante e interesante. Ya no quería quedarse en la familia de su padre, en gran parte gracias a los esfuerzos de Sergei, mientras que Alice fue buscada por la policía y los destacamentos voluntarios. Mientras que su padre y su madre no encontraron un lugar para ellos, la niña adquirió nuevas habilidades y vivió en la casa de Sergei. A ella le gustó aquí. Estaba tranquilo, bueno. Animales a su alrededor, cabras, vacas, perros, gatos, pollos y pequeños pollos divertidos. Led siempre está cerca, solo cuida a Alice. Ella es tan feliz. Tan feliz de que la niña haya aparecido en la casa. Led enseña a todos su sabiduría doméstica, como lavar los pisos, hornear pan, cultivar flores. Es tan fascinante. Los chicos también son maravillosos. No son como los niños de la escuela. Esos son tontos. Y estos son diferentes. Son atentos, inteligentes, buenos. Saben mucho, saben tanto. Ellos son interesantes. Pero Serga es demasiado estricto con su propia gente. Todo debería estar de acuerdo con sus propias reglas. La familia solo tiene que vivir de acuerdo con el horario estricto. Pero no está mal si lo miras de esta manera. Además, podría permitirse la grosería y regañar e incluso golpear a sus hijos, en todo caso. Pero Serga nunca la tocó, Alice. Él le habló con calma, tratando de explicar todo con una voz tranquila y corta. Sin embargo, la habitación parecía extraña para la niña. Demasiado estrecho, sin ventana. Pero está bien. Pero es suyo, separado. Nadie entró sin golpear, nadie se metió en la ducha, si quería estar sola. Serga trabajó como guardia en la escuela durante algún tiempo. Inmediatamente después de la desaparición de Alice, no renunció. Esto podría causar sospecha. Escribió una declaración solo 6 meses después, cuando la búsqueda del niño ya había pasado la fase activa. Aproximadamente al mismo tiempo, Alice de repente pidió un hogar. Ella extrañó a su padre y a Svetlana también. Y ella realmente quería ver a su hermano, quien, por supuesto, ya nació, y Alice estaba cansada de todo esto. Vida a tiempo, trabajo duro. El hecho de que no tenga que estudiar es, por supuesto, bueno. Los niños tuvieron que tomar clases, tuvieron que aprobar exámenes cada año. Alice se deshizo de esta culpa, lo que no puede evitar ser feliz. Bueno, el resto, en general, la niña quería irse a casa. Al menos visitar, solo para salir, ver a sus amigos. Alice le dijo a Sergei sobre su deseo. No se sentía como una prisionera y creía que podía irse en cualquier momento. Volvió a polvo el pequeño cerebro. Ella le dijo a Dios que todas las personas detrás de la cerca viven una vida pecaminosa, y que tienen una atmósfera justa aquí. Todos estarán en el cielo, y también Alice, de lo contrario, la niña nunca conocerá a su madre en el cielo, porque no podrá vivir correctamente allí en el gran mundo y tendrá tiempo para hacer pecados. Serga era un buen psicólogo. Él entendió que la niña estaba muy triste por su madre, y la estaba empujando a la herida, casi virtuosamente. Por cierto, también presentó a sus hijos y a su esposa la conciencia de la institución religiosa. Era más fácil manejarlos. Alice se quedó en la familia de Sergei. Ella cambió mucho con el tiempo. La niña creía sinceramente que su padre y su madrastra eran personas malvadas y malcriadas. Y conocer a Sergei y la vida en su familia es la mayor bendición que le haya pasado. El hombre literalmente hipnotizó tanto a Alice como a las otras amas de casa, y él mismo parecía creer en lo que dijo. Los niños crecieron, el hogar se separó, el sueño de una gran comunicación se volvió cada vez más cerca. Pronto los hijos tendrán esposas, aparecerán niños, residentes nativos de la comunidad. Pronto Serga habrá, como había soñado, un día se sentaría sobre la mesa como líder de un gran grupo de personas. Más tarde, Karina apareció en la familia. La niña, con un destino difícil, finalmente estaba feliz de encontrar un hogar. Karina se escapó de los padres bebidas, se desplomó y se topó con una de las compañías sin hogar, luego otra. Un par de veces se metió en un refugio, del que fue devuelta a sus padres. Estaban golpeando a su hija y ella se escapó de nuevo. Y todo se repitió.
Serga notó a Karina en la estación. Inmediatamente vio a su hombre. La niña estaba rota, confundida. No podía imaginar cómo vivir. Bueno, Serga sabe cómo ayudar a este adolescente. Estaba tranquilo aquí, nadie la ofendió, todo fue obedecido para un solo propósito. Era simple y comprensible. La niña, al igual que Alice, estaba en busca, pero no quería ser encontrada. Aquí está la historia. El investigador lo resumió mirando a Svetlana y Víctor. Esta es una especie de pesadilla. La mujer cerró la cara con las manos y no podía tener sentido, solo lo que acababa de escuchar. Lo haré, giraré la cabeza. Víctor apretó los puños para que sus huesos se volvieran blancos. Pero esto no es necesario. Alice, no se me permite ver a mi hija y los médicos. Víctor dijo, ¿cuántos años se han perdido y todo se debe a esto anormal? No se trata solo de eso. El investigador sacudió la cabeza. Serga, eligió cuidadosamente a la víctima. Las circunstancias se han convertido en que su hija resultó ser la opción perfecta. Ella fue tras él misma. Aprovechar el hecho de que la niña sufre de dolor. Sin vergüenza. Y aún más, él ha paralizado su psique. No sé si ella vendrá en sus sentidos de todo esto ahora. Pero aquí tengo buenas noticias para ti. El investigador sonrió. Sí, fue difícil para los especialistas. Serga hizo un buen trabajo con Alice. Tal talento, sí, de manera pacífica. Al principio ni siquiera quería verte. El mundo la asustó, lo cual no es sorprendente. Pasó tantos años detrás de la cerca. Pero hoy el médico dijo que Alice quiere conocerte. Ella misma. Ella está mucho mejor ahora. ¿Tú escuchas? Esta es una gran señal. Todo estará bien,